El síndrome de la cabeza explosiva deteriora considerablemente la calidad de vida. La patología con un nombre tan inusual se caracteriza por sensaciones tan desagradables como sonidos agudos y fuertes en la cabeza durante el sueño, como explosiones, disparos o gritos. Además, va acompañada de un estado de parálisis, cuando la persona parece estar despierta, pero no puede moverse. ¿A qué se asocian estas sensaciones? ¿Es posible librarse de ellas para siempre? ¿En qué consiste? El síndrome de la cabeza explosiva o SVH en psicología se denomina trastorno del sueño. Se caracteriza por fuertes acúfenos o cualquier sonido en la cabeza en el momento en que la persona se duerme o ya está dormida. Algunos pacientes sienten como si se produjera una explosión. Les parece que la cabeza se desintegra en pequeñas partes. Otros describen el sonido de un disparo, el cierre de una puerta, el timbre de una campana o el estallido de un globo. No hay sensaciones físicas desagradables. El estado dura menos de un minuto. Desaparece en cuanto la persona se despierta. Las convulsiones pueden producirse una sola vez. A veces ocurren todos los días o varias veces seguidas. Hay casos en que la explosión en la cabeza se produce varias veces durante la noche. Una serie de ataques termina con un largo periodo de descanso. A menudo dura varios meses. Según los especialistas, el síndrome de la cabeza explosiva es uno de los tipos de parasomnias. Estos trastornos se caracterizan por reacciones que se producen exclusivamente durante el sueño. En ocasiones, las sensaciones son tan vívidas que una persona no puede sobrellevarlas sin la ayuda de un médico. Curiosamente, el síndrome de la cabeza explosiva está estrechamente relacionado con la parálisis del sueño. Se trata de una afección en la que una persona está despierta pero es incapaz de moverse. Un poco de historia. La primera vez que se habló de este síndrome fue en 1876. En aquella época, el médico Silas Ware Mitchell estudiaba los síntomas que presentaban dos hombres. Su afección se denominó descargas sensuales. Los pacientes informaban de que en sus cabezas sonaba un tintineo de campanas o disparos. Esto les mantenía despiertos por la noche. Bill Sharpless, profesor asociado de psicología en una universidad estadounidense, también llevó a cabo una investigación. Entrevistó a 211 estudiantes. Resultó que el 18% de ellos se enfrentaba a la patología. Causas del trastorno. Aún no se sabe con exactitud por qué se desarrolla el síndrome de la cabeza explosiva. Sin embargo, los científicos han identificado una serie de factores provocadores. He aquí algunos de ellos: actividad epiléptica, la toma de medicamentos del grupo de los antidepresivos y las benzodiazepinas, estrés frecuente, sobreesfuerzo emocional, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, enfermedades mentales, actividad física excesiva, mal funcionamiento del sistema nervioso, deficiencia o falta de sueño, enfermedades crónicas. A menudo, el síndrome de la cabeza explosiva está provocado por problemas psicológicos relacionados con la actividad profesional y la vida personal y familiar. Decir inequívocamente lo que llevó al desarrollo de SVH en cada caso individual es imposible. Las causas pueden variar. ¿Cómo se desarrolla el síndrome? Las hipótesis sobre el desarrollo del síndrome de la cabeza explosiva son muy superficiales. La versión más plausible se desarrolla a partir de observaciones de pacientes que experimentan estos síntomas de vez en cuando. Así, según los científicos, en opinión del paciente, se alteran los procesos de excitación e inhibición que tienen lugar en las estructuras nerviosas que se encuentran en las partes centrales del departamento del tronco encefálico. Cuando una persona se duerme, el cerebro se apaga por etapas. El tiempo de desconexión depende del estado en que se encontraba antes de dormirse. En el síndrome, algunas partes del cerebro se apagan con retraso. Por ello, en las partes encargadas de analizar la información sonora se produce un aumento de la actividad neuronal. Son ellas las que provocan la sensación de explosión en el momento en que la persona se está quedando dormida. Síntomas. Se consideran síntomas principales del síndrome de la cabeza explosiva sonidos similares a disparos, golpes, gritos, zumbidos, explosión violenta, ataques de pánico inmediatamente después de despertarse. Este signo de patología es menos frecuente que los demás. Tic nervioso, estremecimiento muscular, convulsiones, destellos brillantes en los ojos cuando están cerrados. Algunas personas experimentan estos síntomas varias veces por noche. Alguien los experimenta una vez, pero todos los días. Cabe señalar que los síntomas anteriores pueden ser signos de otras afecciones, entre ellas, trastornos del sistema nervioso, trastornos en el trabajo de los órganos internos, consumo excesivo de alcohol o drogas, problemas de salud mental, toma de determinados grupos de medicamentos, diagnóstico y tratamiento.
El diagnóstico comienza con una conversación con el médico. Hay que explicarle cuándo aparecieron por primera vez las sensaciones inusuales, qué enfermedades existían antes o existen en la actualidad, crónicas, si hay antecedentes de alguna enfermedad, si ha habido trastornos del sueño previos, si algún familiar ha padecido el síndrome de la cabeza explosiva. En función de los síntomas que se manifiesten, el médico puede prescribir una polisomnografía. Se trata de un estudio de la actividad cerebral, la respiración y la actividad cardíaca durante el sueño. En cuanto al tratamiento, tampoco está tan claro. No se han desarrollado métodos de tratamiento eficaces al 100%. ¿Cómo se trata a quienes han sufrido el síndrome de la cabeza explosiva? Reposo nocturno durante unas de 6 a 8 horas. Si es posible, hay que protegerse del estrés y del sobreesfuerzo emocional. Puede aprender técnicas de meditación y relajación. Más a menudo estar al aire libre, nadar, montar en bicicleta. A partir de los procedimientos fisioterapéuticos, prescribir electrosleep, el masaje y la acupuntura. El médico prescribe la recepción de homeopáticos sedantes y phytopreparations, así como medicamentos que traen la fase de conciliar el sueño a la normalidad. Si el paciente no duerme a causa del síndrome, se le muestra el uso de bloqueadores de los canales de calcio. Gracias a ellos, los ataques se vuelven mucho menos. También debes ajustar tu menú. Antes de ir a la cama, no debe comer grasos, platos salados, dulces. Se impone la restricción de té fuerte, café, energía. Historias de la vida. La literatura médica habla de una mujer japonesa que se enfrentó a un síndrome de cabeza explosiva y parálisis del sueño. Cuenta que todas las noches experimenta sensaciones desagradables. Primero siente una sacudida en el pecho, de la que se despierta. Después, en su cabeza aparecen sonidos extraños, gritos y voces. Gritan que la van a matar. Y la mujer ni siquiera puede moverse en ese momento. ¿Te imaginas lo aterrador que es? El síndrome de la cabeza explosiva es una enfermedad misteriosa que aún no se ha estudiado. Nadie sabe exactamente cómo o por qué se desarrolla. Solo se sabe una cosa: provoca un sufrimiento insoportable. Por lo tanto, si aparecen los primeros síntomas, debe consultar inmediatamente a un médico y no automedicarse.